Bueno, buenas tardes. Bueno, por lo que se ve, el único que ha entrado es usted, Javier Ignacio. Entonces, ya hoy vamos a ver lo que es la parte 2. La parte 2 de la unidad número 2, que está referida a lo que es en mecánica estática, fuerza, momento y equilibrio. Ok, hablemos de lo que es un escalar. Un escalar. Dice, escalar es una cantidad descrita por su módulo, por su magnitud. Ejemplo, el área, el volumen son cantidades escalares. Cuando usted dice 12 metros cuadrados, con eso solamente basta para enunciar la cantidad. Cuando usted dice un volumen de 10 metros cúbicos, con eso simplemente basta para enunciar la cantidad. Solamente con decir su módulo, ¿ves? O su magnitud. Aquí hay alguien más que está entrando. Entonces, en cambio, lo que se llama un vector o cantidad vectorial es una cantidad descrita por su módulo, por su dirección, su sentido y línea de acción. Fíjense, ejemplo, por lo menos, la posición es una cantidad vectorial o un vector, pues. O el desplazamiento es una cantidad vectorial, la velocidad, la aceleración, la misma fuerza es una cantidad vectorial. ¿Por qué? Porque usted tiene que enunciar su módulo y además de eso decir su dirección, su sentido y su línea de acción, o sea, de dónde sale y hacia dónde va. Cuando usted dice por lo menos una fuerza, usted dice 10 newton, entonces usted tiene que decir, pero esa fuerza está en dirección horizontal y va hacia la derecha o hacia la izquierda, diciendo su sentido. La dirección es si es horizontal o es vertical. Y su línea de acción, de dónde sale y hacia dónde va. ¿Me explico? No me queda claro lo de la línea de acción. ¿Perdón? Lo de la línea de acción, profe, no entiendo. O sea, la línea de acción es de dónde sale y hacia dónde va. Eso es todo. Pero Tiene un se expresa origen que en números, tiene un se expresa origen en y un números. destino. Tiene un origen y un Ok. destino. Un origen y un destino. Lo único que es el número es el módulo o la magnitud, pues. Aquí está una que se llama Isneidi. Isneidi, usted me está copiando. Ustedes tienen cámara, la pueden encender, por favor. Voy yo. Ok, entonces la posición, el Profe, desplazamiento. lo que pasa es que desde la aplicación no me permite iniciar la cámara porque no estoy conectado a una red Wi-Fi. Yeah. Estoy en datos. Y No me permite Isneidi, iniciar no la sé cámara. si, Isneidi, no sé si me estará copiando o no. No sé en verdad si me estará copiando o no. Sé que está allí, pero no. Si puede encender la cámara, por favor, para saber si. Ok, ahora veamos lo que es fuerza. Fuerza, que se denota así en esta forma, una F, normalmente los vectores, porque el vector es la fuerza es un vector, se denotan con una rayita arriba o a veces se coloca una flechita también. Es un vector, la fuerza es un vector que cambia el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. Si usted tiene un cuerpo que está en reposo y usted le aplica una fuerza, usted pone en movimiento ese cuerpo. Si el cuerpo está en movimiento y usted le aplica una fuerza, usted puede detener el cuerpo, ¿ves? Entonces cambia el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Eso es lo que hace un vector fuerza o una fuerza. Si nosotros nos ponemos a ver la fuerza en el plano, aquí está el eje Y y el eje X. Cuando hablamos de X y de Y, estamos hablando del plano. Y hay una determinada fuerza que está formando un ángulo tita. Este ángulo se llama tita con la horizontal. La horizontal es el eje X. Entonces, esa fuerza se puede descomponer en una componente en X, que es Fx, y una componente en Y, que es Fy. Por supuesto, el vector unitario del eje X se llama Y y el vector unitario del eje Y se llama J. Entonces, yo puedo descomponer esa fuerza, ¿ves? En Fx y en Fy. Si yo quiero denotar el vector en forma cartesiana, lo denoto en esta forma. La primera componente es Fx y la segunda componente es Fy. Aquí está el vector fuerza. Esta notación la llaman escalar y esta forma así,
fx más fyj es la forma de denotarla, también notación cartesiana, pero en forma vectorial. Esta es forma escalar y esta es forma vectorial. Si yo quiero calcular el módulo de esta fuerza, lo denoto entre dos barras, ¿ves? El módulo de ese vector fuerza. Lo que hago es que elevo cada componente, la elevo al cuadrado. Fíjense que lo que la estoy elevando al cuadrado, la sumo y le saco la raíz cuadrada. Eso es lo que llamamos el módulo. Ajá. Y la dirección, yo la calculo trabajando con la función tangente a la menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X. Si yo quiero la componente en X, si yo quiero la componente en X, que sería Fx, sería el módulo de la fuerza multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Por qué por el coseno? Porque la fuerza sería un cateto adyacente en este triángulo rectángulo que tenemos aquí. Esta Fx sería un cateto adyacente de θ, ¿ves? Y este cateto que está aquí sería un cateto opuesto. Por eso para buscar a Fy, que es esta misma que está aquí, la que estoy señalando con la manito, Fy, entonces trabajaría con la función seno. ¿Está claro? Ajá, ya va. Para buscar esos son que las componentes de cada uno, ¿no? La Usamos esa componente en fórmula. X y la componente en Y. Esta componente en X trabajaría yo aquí con el coseno y trabajaría aquí con el seno. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver primero si es cateto opuesto o es cateto adyacente del ángulo. Si es un cateto adyacente, trabajo con el coseno. Y si es un cateto opuesto, trabajo con el seno. ¿Me explico? Todo Claro, claro, depende ya entendí. de cómo esté la función, o sea, de cómo esté la fuerza. Aquí ya le dije que el ángulo lo trabajo con esta función inversa que lo da la calculadora, tangente a la menos 1 de la componente en Y sobre la componente. Hay un vector que se llama vector unitario, que se denota con la letra U y es igual a la fuerza vista como un vector. Ya va, que aquí está entrando alguien más. Homer Rubio. Sobre el módulo de F del vector. ¿Me explico? Entonces, usted lo puede tener el vector unitario de Profe, ¿y esta ese forma. vector La unitario qué fuerza, fíjese, la representa? fuerza vista como un vector entre el módulo de la fuerza. Ahora, si tenemos la fuerza en el espacio, ya sabe que en el espacio tenemos los tres ejes. Tenemos a Z, a Y y a X. Ve, aquí está el vector fuerza. Yo lo puedo descomponer en su componente, esta cajita, yo le digo la popular cajita, donde yo descompongo la fuerza en X, la descompongo en Y y la descompongo en Z, porque una fuerza en el espacio tiene tres componentes, una Fx, una Fy y una Fz. El ángulo que forma la fuerza esta, que está aquí, con el eje X se llama alfa. Y el ángulo que forma esa fuerza F con el eje Y se llama beta. Y el ángulo que forma esa fuerza con el eje Z se llama gamma, que es esta que está aquí. Ok, en forma escalar yo lo puedo denotar en esta forma, Fx, Fy y Fz. Y si lo voy a denotar en forma vectorial sería Fx más Fyj más Fzk. Acuérdense que la componente del vector unitario en el eje Z es K. El vector unitario en X es Y, el vector unitario en Y es J. Entonces esta sería la denotación en forma escalar y esta sería la anotación pero en forma vectorial. Si quiero calcular el módulo de esta fuerza, ¿cuánto vale esa fuerza? Lo represento entre dos barras y elevo cada componente al cuadrado, la suma y le saco la raíz. Si quiero saber cuánto vale Fx, entonces trabajo con el módulo de la fuerza y multiplico por el coseno del ángulo este que está aquí, el coseno de alfa. Si quiero saber cuánto vale Fy, entonces la calculo con el módulo de la fuerza por el coseno de beta, que sería este ángulo que está aquí, el que está formando la fuerza con el eje Y. Y si quiero saber cuánto vale Fz, la calculo con el módulo de la fuerza por el coseno de gamma, que es este que está aquí. Esto, cuando yo quiero dar la dirección, así es como doy yo el módulo, ¿ves? Y si quiero dar la dirección, entonces tengo que calcularlo con lo que se llaman los cosenos directores. Aquí me faltó poner coseno a la menos 1 y aquí coseno a la menos 1. Aquí va coseno a la menos 1 y aquí coseno a la menos 1. Entonces, alfa es el coseno a la menos 1 de f de x sobre el módulo de f. Beta
es el coseno a la menos 1 de f de y sobre el módulo de f. Y gamma es el coseno a la menos 1 de f de z sobre el módulo de f. Por aquí está Homer Rubio. Homer Rubio, ¿usted me está copiando? Sí. Sí me copia. Tiene cámara para que la encienda, no sé. Que no veo a ninguno. Y Sneidy no sé si me está copiando o no. Sí, profe. Ajá. Coño, su madre. Todo. Sneidy, ¿usted puede encender la cámara, por favor? Profe, no. Estoy con computadora de mesa y no tiene cámara. ¿Me escucha? Ajá, le copio. ¿Quién me está hablando? ¿Javier? Homer. Ah, Homer Rubio. Ajá, dígame, Homer. No, todo bien, todo. Ok, estábamos hablando aquí de lo que es el vector fuerza en el espacio y lo que es el vector fuerza en el plano. Una cosa es cuando la fuerza está en el plano y otra cosa es cuando la fuerza está en el espacio. Yo traje aquí un problema que es en el plano, ¿ves? Estamos en el plano en X y en Y, ¿ves? Entonces, hay un gancho que está soportando estas dos fuerzas, ¿ves? Esta fuerza F1 que vale 200 newton y esta fuerza F2 que vale 300 newton. Por supuesto, si yo aplico me están diciendo que calcule la fuerza resultante en el gancho. Esta fuerza que está aquí, la F1, que vale 200 newton, está formando 30 grados con el eje Y. Y la fuerza F2 está formando con el eje X 60 grados. Pero hacia abajo, ¿ves? Hacia acá, hacia abajo. Entonces, si yo aplico la regla del paralelogramo, esto nos lo enseñaron a nosotros cuando estábamos en bachillerato, a cómo calcular una resultante, trabajando con la regla del paralelogramo, yo haría algo así. En este extremo tiro una paralela a este y en este extremo tiro una paralela a este, ¿ves? Y obtengo la resultante. Donde se cortan las dos líneas, aquí obtengo la resultante. Pero en este caso, si yo me pongo a hacer esto a la medida, vamos a suponer que pongo desde aquí hasta aquí 2 centímetros y desde aquí hasta aquí 3 centímetros, yo obtengo aquí como 2,6, pero no tengo el número exacto porque siempre que lo hacemos gráficamente lo que obtenemos son resultados aproximados, no obtenemos la exactitud. Entonces vean, la fuerza resultante, esta que está aquí, yo la puedo descomponer en su fuerza resultante en X y su fuerza resultante en Y. Aquí, fíjense que la fuerza resultante, que es esta, la estoy descomponiendo en su fuerza resultante en X y su fuerza resultante en Y. Cada una de esas fuerzas, si ustedes se ponen a verla, por lo menos, si a F1 yo la descompongo en X, me queda desde aquí hasta aquí. Y si a F2 yo la descompongo en X, me queda desde aquí hasta aquí. Ve, aquí está F1X y aquí está F2X. Si yo me pongo a ver, si yo sumo este pedacito, le sumo este pedazo que está aquí, me da FRX, ¿ves? Si en el caso de que yo hiciera la descomposición de F1 en Y, me quedaría desde aquí hasta aquí. Y si descompongo a F2 en Y, me quedaría desde aquí hasta aquí, ¿ves? Pero como están de sentido contrario, no las puedo sumar, sino que las tengo que restar. Y por supuesto, como este es mayor, el sentido de la resultante entre ellas dos va a dar hacia abajo. Entonces, por eso es que ustedes ven que FRY, si yo resto esta cantidad, le resto esta, me queda este pedacito, ¿ves? FRY. Y por supuesto, F2Y sería negativa porque iría hacia abajo. En el caso de F1Y sería positiva. En el caso de F1X sería positiva y en el caso de F2X también sería positiva. Yo puedo conseguir cada una de estas fuerzas, trabajando con estos triangulitos que se están formando aquí con los ángulos que me dieron, ¿ves? Aquí tengo 30 grados y aquí tengo 60 grados. Aquí está 30 grados y aquí tengo 60 grados.
Estoy formando unos triángulos que llamo triángulos rectángulos porque tienen un ángulo recto. O sea, este ángulo que ustedes ven aquí es un ángulo recto, un ángulo que mide 90 grados. Por eso son unos triángulos rectángulos. Fíjense, si yo quiero a F1X, tendría que trabajar con el cateto opuesto. Y la única que me relaciona a mí, que la única función trigonométrica que me relaciona a mí el cateto opuesto con la hipotenusa, que sería esta que está aquí, es el seno. Entonces, yo para conseguir a F1X tendría que multiplicar a F1 por el seno de 30. Y si quiero conseguir a F1Y, tendría que multiplicar por el coseno, porque el coseno es la función trigonométrica que me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. Y así puedo hacerlo con esta, trabajando con el ángulo. Fíjense que si quiero conseguir a F2Y, sería un cateto opuesto, ¿ves? Entonces tendría que trabajar con el seno. Y si quiero obtener a F2X, entonces tendría que trabajar con el coseno, ¿ves? ¿Por qué? Porque es un cateto adyacente. Aquí es opuesto y aquí es adyacente, el que está al ladito adyacente. Esto es hipotenusa, ¿por qué? Porque está frente al ángulo de 90 grados. Tenemos que saber trabajar con los triángulos rectángulos y saber trabajar con las funciones trigonométricas principales, que son el seno, el coseno y la tangente. Entonces, observen cómo voy a conseguir yo la resultante. Vean. Yo descompongo la FR en FRX, por supuesto su vector unitario es Y, y FRY, que su vector unitario es J. Pero FRX, ya nosotros vimos ajá, seguimos aquí. ¿Aló? ¿Me están copiando? Sí. Sí. Ok. Pasa que me salió una llamada Cuidado, allí. cuidado. No, que me salió una llamada y estaba atendiendo una llamada. Y entonces corté el audio. Eso fue lo que pasó. Ajá, estaba diciendo que FRX yo la puedo descomponer en F1X más F2X. No sé si ustedes vieron cuando yo les dije aquí que F1X más F2X, que está aquí, ¿ves? Esta es F1X, esta es F2X, es FRX. Por eso es que estoy colocando aquí que FRX es F1 más F2X. ¿Me explico? ¿Está claro? Sí. Sí. Ok. Entonces, F1X ya vimos que se trabaja con el seno de 30, F1X. Aquí está, F1X está aquí y es el seno, se trabaja con el seno porque es un cateto opuesto. ¿Me explico? Entonces, por eso la trabajo con el seno. F1X va a ser 200 que es F1 multiplicado por el seno del ángulo. F1 ya sabemos que vale 200, ¿ves? 200. F1 multiplicado por el seno del ángulo. Me da que F1X es 100. Si calculo F2X me da 300 por el coseno de 30, que me da 150. Sumo las dos y obtengo a FRX. Me da 250. O sea, esta FRX que está aquí vale 250. ¿Me explico? Ok, voy ahora con la resultante en Y. Fíjense que coloco F1Y. F1Y es positiva, ¿ves? Porque va hacia arriba cuando yo hago la descomposición. Pero F2Y es negativa porque está mirando hacia abajo. Por eso es que coloco F1Y menos F2Y porque esta es negativa.
F1Y ya vimos que es con el coseno. F1Y es un cateto que es adyacente a 30 grados. Se trabaja con F1, que es la hipotenusa, multiplicada por el coseno del ángulo para poderla conseguir a F1Y. Entonces F1 por el coseno de 30 me da F1Y. Y si quiero conseguir a F2Y sería con el seno de 60 porque es un cateto opuesto. O sea, la hipotenusa multiplicada por el coseno, el seno del ángulo de 60 grados. Eso depende de donde me esté dando la componente. Si es con seno o es con coseno. Fíjense que cuando ustedes vean que es adyacente, trabajan con el coseno. Y cuando vean que es opuesto, trabajan con el seno del ángulo. ¿Me explico? Sí, sí, yo sé. ¿Me están copiando? Ok. Entonces, F1Y, si yo multiplico 200 por el coseno de 30, me da 173,20. Y F2Y me da 300 por el seno de 60 y me da 259,80. Pero ¿qué? En este caso tengo que restarlas, ¿ves? Tengo que restarlas. Entonces me queda 173 menos 259. Me da menos 86,60. O sea, esta que está aquí, esta que es FRY, vale menos 86,60. El signo negativo es porque ella va hacia abajo. ¿Me explico? Ahora, cuando yo me pongo a ver lo que yo tenía al principio, que era FRX y FRY, cada una con su vector unitario, la fuerza resultante me está dando que esta es FRX, que era la que yo había calculado aquí, ¿ves? Y esta que está aquí es FRY, ¿ves? Pero aquí tengo la fuerza, pero en forma vectorial, ¿me explico? La estoy representando en forma vectorial. Pero si yo quiero su módulo, ¿qué es lo que hago yo? Cada componente, la 250 la elevo al cuadrado y la componente esta la elevo al cuadrado. Fíjense que es negativa, pero al elevarla al cuadrado ya se va a convertir a positiva. Entonces agarro cada componente, la elevo al cuadrado y le saco la raíz. Y si le hago esta operación, ustedes verán, si quieren la hacen en la calculadora. Traten de tener siempre la calculadora a mano cuando estemos viendo las clases aquí, porque siempre vamos a estar usando. Me da 264,57. Si quieren lo hacen, por favor. Y si calculo el ángulo, ya sabemos que es la componente en Y, que es menos 86,60, dividido entre la componente en X, que es 250. Hago esta operación y me da menos 19,10. ¿De qué es el menos 19? El menos de que es un ángulo que es negativo, está por debajo del eje X en sentido de las agujas del reloj. ¿Ves? Entonces, este ángulo que está aquí es el que vale menos 19,10. Por favor, quisiera que hicieran los cálculos. Hagan los cálculos en una calculadora. Traten de tener la calculadora a mano, porque entonces después cuando ustedes están solos, no les quieren dar los cálculos. Y quiero que lo hagan. ¿Hay alguno que esté calculando, por favor? Homer, Javier, Isneidi. Sí. ¿Quién está calculando por ahí? Javier. Vean, hay algo que nosotros nos dijeron en la primera instrucción que nos dieron, que los estudiantes deben prender la cámara, deben encender la cámara para que uno pueda visualizarlo. ¿Está claro? Y estoy viendo que ninguno ha encendido la cámara. Tienen que encender la cámara. Ajá, ¿alguno hizo esta operación? La del módulo de F. ¿Cuánto vale la fuerza? Piense que esta es la fuerza, pero en forma de vector, esta que estoy señalando con la manito, ¿ves? Pero si yo quiero el módulo, es este que está aquí, ¿ves? Este no es el valor. No se vayan a estar poniendo a restar 250 menos 86,60, porque estaría malo, ¿ves? No se vayan a poner a estar restando. Esto no se puede restar de esto porque no son términos semejantes. Ni siquiera tienen la misma letra, ¿ves? ¿Está claro? Esto es una representación de la fuerza en forma vectorial. Y este es su módulo. Una cosa es el vector y otra cosa es el módulo. Hicieron este cálculo, por favor. Le dio 264,57.
Vean que después están solos y no les da. La intención es que aquí lo calculen. Usted, Homer, lo está haciendo. Tiene que activar el audio para poderlo escuchar. Ahorita lo tiene ahí desactivado. Lo que pasa es que soy nuevo con la aplicación y estoy viendo cómo se controla todo. Sí, pero no importa, ahí va aprendiendo, no se preocupe. Lo que quiero yo es que haga el cálculo ese que está allí. Eleve 250 al cuadrado, agarre, fíjense que yo agarro menos 86,60 y lo elevo al cuadrado y se va a convertir a positivo, ¿me entiende? Porque es un número negativo elevado a una potencia par. Al elevarla a una potencia par se convierte a positivo. Es lo mismo agarrar menos 86,60 al cuadrado que agarrar 86,60 y elevarlo al cuadrado, es lo mismo. Porque se va a convertir a positivo. Lo que quiero yo es que hagan la operación y verifique de que le da 264,57. Eso es lo que yo quiero que hagan. Sí, a mí ya me dio. 264,5732. Ajá, ok. Y esta operación aquí, la del ángulo, fíjense que tienen que agarrar, si ella está negativa, tienen que colocar la negativa, ¿ves? Si ella les dio negativa, fíjense que ella me dio negativa aquí, me dio menos 86,60, hay que agarrar la negativa. Este Newton, con este Newton se cancela, esto queda dimensional. Esto me va a dar es un ángulo. En cambio aquí, tengo Newton al cuadrado, y al salir de la raíz, sumo Newton cuadrado con Newton cuadrado, me da Newton cuadrado. Pero al salir de la raíz sale como Newton, ¿ves? Y Neidi, usted está haciendo los cálculos. Vean, más de un estudiante a veces se pone a hacer los cálculos y no le dan y empiezan a decir, eso está malo, que no está malo. Bien, por eso es que les insisto que lo hagan. Homer, ¿usted tiene la calculadora ahí? ¿Le dio el ángulo, Javier? Ya voy, ya estoy terminando aquí. Ya va. Sí, profesor, yo tengo una duda. ¿Por qué da menos 19,10? O sea, ¿por qué lo da en sentido negativo el ángulo y no lo da en sentido de 360 grados, ¿sabes? Siempre al horario, antihorario, pues. Si usted quiere que le dé positivo, usted tendría que decir 360 menos 19,10, ¿me entiende? Entonces lo mediría así, mire la manito aquí, desde aquí hasta donde está la fuerza, ¿ves? Desde aquí, Iría antihorario, ¿verdad? hasta donde está la fuerza, ¿ves? Hasta donde está la fuerza resultante. Entonces a 360 tendría que restarle 19,10. Si quiere lo hace, 360 menos 19,10. No sé si me explico lo que le estoy diciendo. Ya va, aquí tengo yo 300. Sí, 340,9. Me va a decir ahí mismo. Me da 340,9. Si usted lo quiere dar en forma positiva, usted diría desde aquí hasta aquí hay 340,19. ¿Me entiende? Sí, 340,9, perdón. Casi 341 grados. ¿Me explico? O sea, pero hay... ok, pero hay que sobreentender que si da un ángulo negativo es porque está debajo del eje X. Aquí se está midiendo por debajo del eje X. Se está midiendo por debajo del eje X. Y en sentido de las agujas de reloj. Porque si lo quiere dar positivo, tiene que ser en sentido contrario a las agujas de reloj. ¿Me entiende? Sí, sí. Se iría desde el eje X hasta donde está la fuerza. ¿Ves? Hasta aquí tendría 340,9. No sé si me explico lo que le estoy diciendo. Pero con que lo dé así, menos 19,10, está bien.
Usted lo que está diciendo allí es que está por debajo del eje X. Y en sentido de las agujas del reloj. Aquí hay alguien más que está entrando, no sé, están entrando un poco tarde. Imagínense, yo no sé, yo les pongo la invitación y no es nada, que ustedes son varios, son como 15 más o menos. Y fíjense que nada más que están entrando 5, 4, no sé. Están entrando poquito, ¿oyeron? No sé. Están quedando como 10 minutos nada más. Parece que estoy tomando un print pantalla, porque sí, es un print pantalla de... No sé, vi a alguien más. Aquí está otro que se llama Huawei Smart. ¿Así se llama usted? Aló, Huawei, ¿me está copiando? Ah, no hay preguntas entonces del problema, ¿está claro? Homer, Javier, Huawei, usted se llama así, Huawei Smart. Rubio. No, Homer Gabriel. Hay uno aquí que está apareciendo que dice Huawei Smart. Yo quiero saber si se llama así o no. No, profe, me imagino que es el nombre del teléfono, o sea, la marca. No sé. Pues yo no sé por qué no colocan el nombre. Ajá, y Neidy, usted no tiene cámara tampoco. Profe, yo le expliqué que estoy de computadora de mesa y no tengo cámara. Ah, ya. Ajá, entonces no hay preguntas. ¿Está todo claro? Increíble que todo esté claro. Esto era lo que había explicado yo la otra vez, que estaba hablando de lo que eran las leyes de Newton de la clase pasada. Y este es el programa. Creo que sí lo vieron, ¿no? Y estas son fechas tentativas. Voy a ver si monto el examen. Van a ir fuerzas allí, o sea, más que todo fue, pero también tengo que explicar la parte de momento. De repente el jueves estoy montando otra clase más, oyeron, por si acaso, para que estén pendientes. El jueves, en la tarde. ¿Cuándo coloca la actividad? No sé, Okay. puede ser, no sé, mañana, no sé. Pero tengo que explicarle la parte de vector posición, que sería la próxima clase, y la parte de momento. Hay que saber momento también, hay que saber calcular momento.
y saber trabajar con la fuerza. Ese tipo de descomposición que ustedes vieron ahí, hay que saberla trabajar. Cómo descomponer la fuerza. Ajá, no tienen más preguntas, no hay preguntas. Yo sé que todo quedó claro. El tema es de vectores, ¿no? Sí, esto se llama el tema número 2, que es este que acabo de hablar ahorita, es de fuerza, pero me falta explicarle lo de momento y la parte de equilibrio. Pero antes de explicar momento, tengo que explicar un vector que se llama vector posición, que se denota con la letra R minúscula. Eso lo voy a ver si lo explico el jueves, ¿ves? Ahora es que falta bastante materia. Pero entonces para montar el primer examen tengo que explicarles esa parte y si es posible explicarles la parte de momento también. A veces nada más que coloco un solo problema, oyeron, en el examen, porque los problemas se las traen. Esto que ustedes acaban de ver aquí, todo esto tienen que explicármelo, ¿ves? Cómo descomponen la fuerza, cómo lo hacen, cómo está quedando. Estos triangulitos tienen que hacérmelo para que yo pueda entender lo que ustedes me están explicando. ¿Está claro? No es que me van a anotar ahí todo esto así sin explicarme nada. Tienen que explicarme el procedimiento. ¿Está claro? Pero se lo vamos a explicar. ¿Perdón? O sea, se lo vamos a explicar redactado. Claro, usted me lo va redactando aquí. Calculo cálculo esta FRX. Ya. O sea, hay algunos que cogen, aquí a veces han llegado al colmo de que cogen y anotan los puros resultados, los que están encerrados en los cuadritos, ¿ves? El que me haga eso se lo pongo malo, isofacto, se lo pongo malo, porque tiene que explicarme todo el procedimiento del problema. Porque a veces, como le digo, a veces yo coloco un solo problema. Aquí puedo colocar, qué sé yo, un gancho con 3 fuerzas. Con 3 fuerzas, lo que quiere decir es que esta fuerza que esté aquí adicional tengo que descomponerla también en X y en Y agregarla aquí como la tercera fuerza. F1X, F2X y F3X. Y también descomponerla aquí como F1Y, F2Y y F3Y. Tengo que ver si la Y es hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de eso. Veo si es negativa o positiva. Si la X me da hacia la izquierda, ya saben que van a ser negativas. ¿Ves? Aquí lo que pasó fue que las dos dieron positivas. ¿Me explico? ¿Está claro? Sí. Estoy entendiendo que sí, porque casi no se escucha bien. No sé. Bueno, entonces, no hay preguntas. Me despido de usted y nos vemos entonces el jueves, si no hay más preguntas, más dudas con respecto a este tipo de problemas. Vuelvo y repito, puede ser que agregue una fuerza más aquí. Igualita tengo que descomponerla con el ángulo que me estén dando, ¿ves? O puede ser que coloque 2 fuerzas nada más en un gancho. Este es el gancho, ¿ves? Este es un gancho que está soportando estas 2 fuerzas. Y tengo que hacer el cálculo de cuánto vale la fuerza. No es que lo van a hacer gráficamente. Yo lo explico aquí gráficamente para que ustedes visualicen, pero no es que lo van a hacer gráficamente. O sea, tengo que calcularlo. Esto se llama analíticamente. Todo este cálculo que acabo de hacer yo es analíticamente. Fíjense que me da un valor exacto. Si ustedes se ponen a hacerlo gráficamente, no les va a dar un valor exacto. ¿Me explico? Le da un valor aproximado. Bueno, nos estamos viendo posiblemente el jueves, entonces si el internet nos deja, porque este internet, bueno, pues nos va a hacer llorar. Y la luz. Y la luz también. Sí, señor. Bueno, me despido pues. Nos vemos entonces. Yo les paso la invitación por el Saya y también se los envío a veces a la misma mensajería del Saya. ¿Está claro? Bueno, pues, ya ahí. Hasta luego. Hasta luego.